Hoy, en 678 Domingo, nos visitan el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Economía Hernán Lorenzino, los fondos buitre y los medios buitre. La República Argentina ha presentado en la Corte del Estado de Nueva York cuáles son las condiciones en las cuales nuestro país podría pagar a quienes están llevando adelante litigios en dicha Corte, conocidos comúnmente como fondos buitre. Esta nueva falacia que se pretende instalar, el tema del riesgo a un default técnico. Podría entrar en default técnico, esto complicaría todo. Esto es lo que se conoce como default técnico. Claro, esto es bravo para un país. Si no es aceptada, Argentina podría entrar en default técnico. Como ya no pueden hablar de default, ahora inventaron el tema del default técnico. El corralito y el modelo al que quieren volver Clarín y afines. Los últimos 15 días antes del corralito chipriota, los grandes capitales, ya sea rusos como de otros países, en realidad fugaron el dinero. O sea que los grandes ya estaban advertidos. Me hizo acordar un poco lo que pasó acá en la Argentina con el corralito, una vez más, ¿no? Usted es dueño de su dinero y usted el dinero lo tiene en el banco. Sí. Usted podrá visitar a su dinero los días domingos de 18 a 20 y se lo darán para que usted lo toque, para que juegue, haga un juego recreativo, dialogue con su dinero y luego se lo retira, pero el dinero es suyo porque el dinero queda en el banco. Lo que no debe hacer Chipre, y en ese sentido se tiene que diferenciar de Argentina, es salirse del euro. Chiste de Paz y Rudy en página 12. Mingo, en Chipre están aplicando tus ideas. ¿Cuál de todas? ¿La estatización de la deuda privada, el recorte de jubilaciones o el corralito? Creo que todas. El clima en TN. Buen día, los remolones de las 9, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta mañanita que tenemos. Chau niebla, chau niebla. Se fue la niebla. Chau, se fue, listo. Chau, Matías. Contanos más. Después nos vemos mañana. Contanos. Ahora en un ratito vamos a ver cómo va a seguir el tiempo, en un ratito nomás. ¿Por qué? Contanos ahora. Porque tenemos los temas de esta hora, los vamos a repasar. Yo quería que me cuentes No, yo no te voy a contar, te voy a contar dentro de un ratito, vas a ver. No quiere. Dentro de un ratito. ¿Puede ser? No, ahora. Bueno, ahora. Bueno, buenas condiciones del tiempo entonces para la ciudad de Buenos Aires. Finalmente estoy diciendo y todos se me revelan. Es verdad. Tenés razón, alineate, Matías. Alrededor de Tinelli. ¿Sabés que, por ejemplo, el 13 le dijo abiertamente en la cara, Pagliaro le dijo, tenés que alinearte con nosotros? Alineate, Matías. Y no ser más tibio. Tuve esa charla hace 5 años, ¿no? Alineate, Matías. Y mañana voy a estar más cerca tuya. Estar más cerca tuya. Sí, van a estar las babas. Si siguen las órdenes. Sí, y perdón Silvia. Vamos a la calle. La carrera y el despiste macrista. Es gratuito el circuito, de hecho así se promociona, pero hay algunos sectores en donde sí se están vendiendo entradas, ¿no? Francisco Irarrázaval, subsecretario de Deporte de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estoy mirando la página de tiquetec.com.ar y veo entradas para el espectáculo en el paddock, tribuna de boxes y tribuna preferencial que llegan a los 2.500 pesos. No debería haber venta de Tiquetec realmente, Alejandro, porque no está permitido que haya venta. ¿Cómo se les escapa esto, Francisco? No debería estar sucediendo, la verdad, no debería estar sucediendo. Una de cal y una de arena para Santi del Moro. Primero se le complicó con la geografía. Vamos a estar en Rosario. Gracias a Rosario, la gente de Pokernet. Qué linda provincia Rosario. Qué linda provincia Rosario. Sí, tengo amigos ahí. Es una ciudad. Qué lindo. Esto me lo van a levantar. Pero después le tiró flores a Sandra Russo. Oye, hay baile acá. Bailamos todos, si nos organizamos. Sí, Baila Branca al 678, además. ¿No? Bueno. Con Sandrita Russo, Nora Vieiras. Banco, Sandra Russo es la mejor panelista de la televisión. Sí, absolutamente. ¿Por qué no hacemos en un roque? Lo mandamos a Branca, 678 y viene Sandra Russo acá. Feliz, yo feliz. En España tergiversan a nuestra tele pública. Este es un informe de la televisión española recreando un poco lo que ha sido la venida de Messi para aquí, para Sudamérica, y el regreso a España para ponerse las órdenes de Tito Vilanova. Solo hay que ver estas imágenes para darse cuenta de que Leo lo pasó mal. Messi apenas pudo desarrollar su juego, el crack del Barça no tuvo su día e incluso desperdició un clarísimo mano a mano a falta de 7 minutos para el final del partido que le hubiera dado la victoria a su selección. Pero Leo falló
y eso le ha costado numerosas críticas desde la prensa argentina, críticas como la que le brindó la televisión pública de su país. Escuchen y vean. Y encima usted dirá, claro, en Barcelona la hace, bueno, pero acá está claro que no tenía piernas. Esto que hace Messi, en el 99% de los casos que lo vemos, se la pica, lo deja sentado, va por arriba, pero la pelota va adentro. Esta vez no dio el físico. Uno, no le estamos pegando a Messi más. Ya en Argentina no se le pega más a Messi. No quieran decir ahora que las críticas llegan desde los periodistas argentinos, porque no es así. De hecho, el ejemplo de un colega de Canal 7 lo que decía es que por el cansancio Messi no pudo definir en esta jugada. No porque ahora Messi es un muerto que en el Barcelona las mete y acá no. Por favor, las cosas como son. A Messi lo queremos mucho aquí y me parece que lo estamos queriendo más en Argentina que en España. 678 trato de ver ahí en YouTube, que sé que lo van subiendo. Yo veo 678, cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. Vino volver, dejar a Bonet y coincidir con Solanet, que ellos te usan como la izquierda vide. Tanto marxismo sojo no es para vos dejárselo a caparros. Antes, en aquel otro mundo distante. Otro día de impresionantes noticias. Una Semana Santa con todo. La mejor Semana Santa en 5 años. En Mar del Plata aún se registran ingresos y no queda lugar. La ocupación es casi total en Córdoba, San Luis, Catamarca y Misiones. 2. Pablo Granados y el cambio de época. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate. 13 años después. Placer tenerlo aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Qué alegría verlo. Mira eso, ¿Qué hermano. te parece? Mira. Mollejitas, todo. Mira, tenemos molleja argentina. Chuta, chorizo argentino que lo traje yo, qué asado de lujo, hermano. ¿Cantás? O sea, canto pero para mis amigos antes de ser presidente era una que no se sepa correa, pues, hermano. Dejar mi cariño. Recuerda el camino donde te encontré. Que vos escuches. Cambiar tu deslupe. Recuerda un poquito quién te hizo mujer. Gente que empezó conmigo ya toca como 8 instrumentos y yo todavía no toco la guitarra. Sí, bueno, pero no hizo las cosas que hiciste vos. Si fuese futbolista, por ejemplo, ¿en qué posición te gustaría jugar a vos? La que más me gusta es 5. De 5. Volante de contención. Y por ejemplo, un técnico, si te viera jugar, ¿de qué te pondría? Yo creo que 5. ¿De 5? O back. Siempre jugué de back. Contención. Sí. Usted contiene el pueblo. Eso es importante. Volante de contención. No, contengo a la oposición, eso es lo que tiene arriba. Más difícil todavía. 3. Gran momento camporista. Es buena la chance, la jugó Villar, arriba cae que no la bajaba Ortiz, el disparo y está ¡gol! ¡Cámpora! Cámpora es uno de esos tipos a los que no se les puede regalar ni un milímetro en el área. Porque de cualquier revoleo, de cualquier situación más o menos favorable, ellos sacan máximo provecho. Veo 6, 7 y 8 porque me la banco y porque los que hablan en 6, 7 y 8 queremos al país. No vamos en contra de nadie. Queremos a la Argentina. Queremos la bandera. Arranca 678. Un programa que no se atasca. La Panamericana intratable, mano a la capital federal. Más de 6 kilómetros de demora, 7, 8 quizá, de marcha muy lenta. Muy buenas noches, bienvenidos a 678 aquí por la televisión pública. Vamos a estar un rato, 1 hora y media, si nadie se va antes, como acá tengo un invitado. Pretende irse, Sí, ¿no? bueno, que pretende irse. Hoy vinieron 2 muchachos del gobierno. Por este lado lo tengo al vicepresidente Amado Boudou. Bienvenido. Muchísimas gracias.
Por este lado lo tengo al ministro de Economía de la Nación, el señor Hernán Lorenzino. Casi le digo el segundo nombre, pero yo tengo uno en casa, así. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Al contrario, un placer. Bueno, vamos al primero de nuestros informes de hoy, que tiene que ver con los fondos buitres y los medios de acá que también. Vamos a verlo. Fondos buitre y medios buitre. El vicepresidente Amado Boudou acaba de hacer una presentación donde explicó que la oferta realizada ayer a los fondos buitre en la Corte de Apelaciones de Nueva York es la misma que se había realizado ya a los tenedores de bonos en el año 2010. La República Argentina ha presentado en la Corte del Estado de Nueva York un escrito aclaratorio que había sido solicitado por la Corte tendiente a explicar cuáles son las condiciones en las cuales nuestro país podría pagar a quienes están llevando adelante litigios en dicha corte, conocidos comúnmente como fondos buitre. Tiene que ver con la soberanía y la asignación de recursos. Si nosotros hiciéramos caso a los que dicen que hay que seguir endeudándose... Pero no es progresista desendeudarse. No hay ningún país del mundo que proponga como algo progresista pagar puntualmente a la deuda hasta el final con recursos propios. Lo que se hace es, se va renovando. Señor, dentro del balance del Banco Central, separe 6.570 millones, déjelos dentro del balance y usted emita deuda con la garantía de esos fondos. ¿Qué hace un país normal? Sale a los mercados voluntarios para que le presten. Cuando vence un bono, Pablo, en vez de renovarlo, que es lo que hace cualquier país, cualquier empresa del mundo, ellos lo quieren pagar. Si nosotros hiciéramos caso a los que dicen que hay que seguir endeudándose, no podríamos haber hecho esto ni podríamos seguir haciéndolo. En Chipre decía, escuchamos en estos días la imposición de un corralito, y eso inmediatamente a todos los argentinos nos hace acordar del 2001 y lo que pasó en Argentina en esa época. Es bueno tener memoria porque si no, cuando escuchamos a algunos decir páguenle lo que le piden, cumplan con lo que ordenan, sáquense este problema. Arrancar por tratar de resolver todos los juicios pendientes que tenemos como país para poder dar vuelta a la página, ¿no? Hay que resolver toda la deuda, resolver los juicios pendientes. Parece que nada de aquello que nos pasó nos dejó alguna enseñanza. Como siempre, los medios buitre intentaron embarrar la cancha. Advertir sobre esta nueva falacia que se pretende instalar, el tema del riesgo a un default técnico. Podría entrar en default técnico, esto complicaría todo. Fondos buitre, el gobierno podría entrar en default técnico. Esto es lo que se conoce como default técnico. Claro, esto es bravo para un país. Si la Corte de Apelaciones falla en contra, el gobierno podría entrar en default técnico. Si no es aceptada, Argentina podría entrar en default técnico. Como ya no pueden hablar de default, ahora inventaron el tema del default técnico. El único objetivo de esto, además de atacar políticamente a la Argentina, provocar pánico en los tenedores, es otro negocio que no tiene nada que ver con el país. Este negocio es el cobro de los derivados, los seguros de default, CDS, como se lo denominan en el mercado, que algunos bancos internacionales venden y de los que los mismos buitres son parte. Y La Nación, como siempre, poniéndose del lado contrario al argentino. En la tapa del diario La Nación de hoy, critican en Estados Unidos la oferta de pago a los fondos buitre. ¿Por qué no se cambian el nombre a The Nation y la hacen más fácil, che? Bueno, mejor sigamos. Para finalizar, veamos cómo a Clarín parece haberle enojado que los funcionarios encargados de este tema coincidan entre sí en un plan en el que trabajaron juntos. Diario Clarín, el 678 del equipo económico. La química del programa 678 de la televisión pública pasa por el guiño cómplice entre sus integrantes. Alguien tira una idea y otro rápidamente la aprueba con un comentario o un sí con la cabeza. Así pasó ayer por momentos en la conferencia de prensa en Economía. El vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Economía Hernán Lorenzino y los secretarios Axel Kicillof, Política Económica, y Adrián Cosentino, Finanzas, celebraron las frases de cada uno. El equipo se mostró cohesionado, como el elenco de 678. Muy bien.
Claro, es raro, le llama mucho la atención porque uno en Canal 13, por ejemplo, ve siempre muchos debates entre Laura Santillán, Sato Sati, etc. Bueno, ¿cómo venimos con esto de los fondos? Lo más importante es que venimos bien con los argentinos, que la presidenta tiene en claro cómo gobierna, para quién gobierna. El diario La Nación le preocupa qué dicen en Estados Unidos. A nosotros siempre nos preocupa qué pasa con el pueblo argentino. Entonces la propuesta que llevamos adelante tiene ni más ni menos que ver con eso. Es un cambio que comenzó Néstor Kirchner y que profundizó la presidenta de cómo se trata el problema de la deuda, que en Argentina podríamos remontarnos si queremos a Rivadavia o la profundización en la dictadura del 76, pero el problema de la deuda siempre existió. La diferencia es cómo se aborda, porque recordemos, ¿no? ¿Qué pasó en Argentina? Planes stand-by con el Fondo Monetario, préstamos on lending, comité de bancos, mega canje, blindaje, miles de formas distintas de abordar este problema, todas pensando en los acreedores y no en los argentinos. Entonces, dijo Hernán el otro día, y para que se queden tranquilos de Clarín, pensamos todos lo mismo, Axel, Hernán, yo, todos los que trabajamos en el equipo de la presidenta, pensamos de esta manera. Acá lo que hay que ocuparse es cómo Argentina tiene soberanía para tomar decisiones de política económica con los fondos de la Argentina. Ahora, cuando uno va y hace convenios con el sector financiero, que además sabe en el mismo momento que no va a poder cumplirlos, como pasó en todos estos que mencionábamos antes, bueno, no solo está obrando mal como pasó en la Argentina, sino que además le está dando la espalda al pueblo. Porque en definitiva, lo que empezamos a hacer a partir de Kirchner es dejar fondos para la educación, para que funcione el sistema de salud, para que haya obra pública, para que no haya más desempleo, porque todos esos planes que se llevaron adelante antes llevaron a Argentina al 25% de desempleo en términos económicos y en términos políticos a la desaparición del país, porque a veces nos olvidamos, en el año 2000 no solo se proponía la dolarización en Argentina, se proponía que dejara de haber tribunales argentinos para los temas comerciales. Es decir, había sectores del establishment que estaban logrando sus objetivos, porque con De la Rúa avanzaron más todavía que con Menem, que proponían que en Argentina no hubiera más tribunales comerciales, que los temas bancarios fueran todos offshore y se trataran en Nueva York. Eso se decía con toda tranquilidad. Entonces imagínense el cambio, y bueno, yo entiendo que no lo puede entender la línea histórica Mitre, el diario La Nación, entiendo que no le convenga creerlo a Mañeto, que estaba acostumbrado a hacer lo que quería con las finanzas de la Argentina, pero nosotros vamos a ir por este camino, y si a los buitres no les gusta, lo lamento por los buitres, porque como dijo la presidenta, nosotros vamos a seguir cumpliendo con quienes teníamos que cumplir. Esta presentación fue una presentación ante la Corte, no fue para convencer a ningún buitre, y vamos a seguir adelante por este camino que está dando buenos resultados. ¿Ministro? Sí, complementando un poco lo último que decía Amado. Es importante resaltar que es una presentación hecha ante la Corte, porque los opinólogos hablan de dos cosas. Primero, de si estuvo bien, si estuvo mal, si fue suficiente o insuficiente. Y eso tiene que ver con el formato, de dónde están formateados los que hablan, ¿no? Los voceros del mercado. Están formateados con las leyes del mercado, y para ellos las leyes del mercado están por encima de las leyes soberanas de un país, incluso del propio, y desde ahí hablan y dicen tendrían que haber puesto más sobre la mesa, tendrían que haber terminado con este problema. La verdad es que si uno asume responsablemente la defensa de los intereses del país por encima de cualquier cuestión que reclame el mercado, por eso decíamos, esto no fue una respuesta hecha para agradar a los mercados. Por encima de todo están nuestras propias leyes, están nuestras posiciones. Imagínense, ahí le escuchaba a Prat Gay en el informe, imagínense que hubiéramos ido con una propuesta que hubiera sido diferente a la que le ofrecimos al 93% de los acreedores que entraron al canje. En primer lugar, estaríamos defraudando a ese 93% y estaríamos dándoles el derecho a reclamar por ese trato distinto, porque obviamente cuando Prat Gay habla, cuando los opinólogos del mercado hablan, no hablan para sacar cosas a la propuesta, sino para incorporarle cosas a la propuesta. Pero además, y sobre todo,
estaríamos yendo en contra de lo que fue el argumento de Argentina en todo este tiempo. El argumento que tiene que ver con ni más ni menos que tratar a los acreedores de la misma manera, que es la única explicación posible a una cláusula como la que se discute en la Corte. Entonces, hay muchos que hablan o defendiendo un interés o con desconocimiento. Creo que la presidenta, el equipo de la presidenta que está trabajando en estos temas, me parece que lo hace con la responsabilidad de tener una posición soberana y además y fundamentalmente acorde a lo que hicimos, a los resultados que tuvimos y acorde a nuestras leyes. Creo que eso es lo distinto que decía Amado. Antes, cuando los negociadores se sentaban a la mesa, lo que primaba era la ley del mercado, la ley del lucro, la ley de quién gana más, comprar barato para vender caro. Creo que hoy, desde el presidente Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que lo que está dentro está sobre una mesa de negociación o sobre un estrado judicial, por sobre todo son las leyes de la República. Ahora leí que los representantes de la gente que de este 93%, digamos bancos y tenedores de bonos, se presentaron al tribunal para apoyar la propuesta argentina. Sí, por supuesto, por supuesto. En este juicio fueron no solamente, creo que fue un logro importante haber incorporado a esos actores que claramente no habían tenido voz ante Griesa. Recuerde que Griesa respondió un escrito de Argentina en 3 días diciendo que le teníamos que pagar el 100% de lo que reclamaban los buitres e inmediatamente. Eso lo resolvió en 3 días, sin escuchar a la Argentina y sin escuchar a ninguno de los otros actores. Hoy tenemos un juicio, una audiencia donde no solamente está Argentina dando su posición, sino también los bonistas que entraron al canje, que claramente son una parte fundamental de este tema. Que son los que ya están cobrando, digamos, sí, son los que cobran. Los que han venido cobrando, los que han apostado por el país, los que han hecho un sacrificio para conseguir lo que hoy todos tenemos, que es haber salido de este problema. Ellos no estaban representados en el juicio, como tampoco lo estaban los medios de pago, los intermediarios financieros entre Argentina y los tenedores. Creo que hoy la situación es distinta en el sentido de que muchas voces están representadas, inclusive el gobierno de Estados Unidos hizo una presentación voluntaria marcándole a la Corte la importancia del resultado de este juicio. Por eso nosotros decimos respetuosamente, creemos que la Corte tiene que tener en cuenta los argumentos de Argentina, de los bonistas, de los intermediarios financieros y fallar en la única forma que creemos es equitativa en esta y que puede conseguir una solución en este sentido, que no es ni más ni menos que ampliar lo que obtuvieron el 93% de los acreedores a aquellos que no lo han hecho. Está claro que esos que no entraron, poco les importa en realidad lo que Argentina tenga que decir o lo que hayan tomado el 93% de los acreedores. ¿Está claro? No. Y una cosa, lo dijo la presidenta y nosotros lo vamos a reafirmar cada vez, los que confiaron en Argentina, Argentina va a cumplir sus compromisos en el contexto que sea. Argentina va a cumplir los compromisos que asumió el 2003 a la fecha. Nosotros, como decía Hernán recién, esperamos que haya un fallo que entienda estas cuestiones, esperamos que no haya un verdadero bloqueo, porque Argentina tiene capacidad y voluntad de pagar. Entonces sería un absurdo jurídico que se bloqueara esa capacidad de pago. Sería, no ya, por eso es importante lo que decía en la conferencia Hernán del default, este nuevo disparate del default técnico, porque siempre inventan algo. No sería ningún default técnico, sería un bloqueo a la capacidad y voluntad de pago de la Argentina. Ahora, 2 preguntas. Con respecto primero al tema de lo que implicaría la aplicación taxativamente del fallo del juez Griesa en cuanto al beneficio de estos fondos buitres, ¿no? ¿Por qué se llaman buitres? Digamos, ¿cuál es realmente la ganancia que están reclamando? Es muy importante. Y por otro lado, ¿qué es esto del default técnico con el cual atemorizan a la sociedad permanentemente desde los medios hegemónicos? La primera, es muy buena la pregunta. En la presentación, nosotros Argentina hace una explicación numérica de qué representaría el fallo de Griesa. Y más o menos es así. Los tipos compraron 1
de los, primero y fundamental, en esta demanda en la cual hay varios actores del otro lado del mostrador, 4 fondos buitre representan el 99,9% del total de la deuda que está siendo demandada a Argentina. El otro 0,1% son esos tenedores individuales que han sido bastante mediáticos en los últimos tiempos, 9 argentinos que están incorporados a la causa. Pero el 99,9% son 4 fondos buitres. De ese 7%, digamos. ¿Cómo? Del 7% que quedó fuera del canje. De los que están en el juicio. Sí. De esos, uno de ellos, NML, muy conocido ya a esta altura, compró 222 millones de dólares a valor nominal por 48 millones de dólares en el mercado. Pagó 48 millones de dólares y reclama 222. Está bien. Pero pero eso no es lo más No es- interesante. Lo más interesante es que Griesa les dijo que a esos muchachos les debemos 720 millones de dólares. ¿Por? Esto es por los intereses y los intereses sobre los intereses. Esto es lo que en la práctica argentina debería pagar si le damos la razón a los que dicen sáquense el problema, páguenles y a otra cosa. Nosotros le estaríamos dando una ganancia de 671 millones de dólares a uno solo de esos fondos buitre. Esto representa 1.380% de inversión o de ganancia sobre la inversión que realizaron. Un 80% anual, porque la otra falacia es que son tenedores de larga data, tenedores que apostaron por Argentina cuando Argentina estaba mal y entonces se vieron defraudados. ¿Sabes cuándo lo compraron los bonos? Entre el año 2008 y el 2009. Si vos te acordás, es cuando los bonos en default estaban en los mínimos históricos. Ese es el negocio de los buitres. Comprar barato para vender caro. En este caso, comprar muy barato a precios de remate para reclamar en un juez, para reclamar como si fuera por el 100%. Es como si vos compras en una mesa de saldo y pagás 10 centavos por algo y después vas al fabricante y le decís, me estafaron, quiero que me lo vendas como bueno. Vos compraste en una mesa de saldo, vos sabías que estabas comprando algo que tenía falla y después vas y reclamás como si fuera nuevito, perfecto. Ese es el negocio. Pero, Hernán, disculpame una cosa. Los tipos tienen ese negocio y tratan de hacer ese negocio. El problema es cuando aparecen decisores políticos como Macri, que decía, bueno, paguen y terminemos el juicio de una vez y se acabó. El problema es cómo se planta la Argentina frente al pedido. Los tipos está claro lo que quieren hacer, quieren llevarse puesto el mundo, quieren llevarse el mundo en sus bolsillos. El problema son cómo actúan los gobiernos. Y esa es la gran diferencia. Estos tipos hicieron eso en montones de países. Exacto. Están acostumbrados a hacerlo en montones de países y lo van a hacer. Con Argentina no lo van a hacer. Exacto. Han sido exitosos muchas veces. Fernández de Kirchner, no lo van a hacer. Ahora, y la segunda, ¿qué es el default técnico? El default técnico es... el cual asustan tanto. Mirá, vos no cumplís con todas las condiciones, entonces igual entrás en default. Acá las condiciones sería que no puedes usar el Bank of New York como medio de pago si le dan la razón en la corte a los buitres. Por eso nosotros decimos que sea como sea, vamos a pagar. Nosotros no vamos a aceptar un bloqueo a la voluntad y capacidad de pago de la República Argentina, que es lo que se está buscando, acorralar a un país que ha decidido no endeudarse. Y no es que esta es una cuestión que ha sido fácil o sencilla, ha habido políticas concretas del gobierno, el uso de reservas, recuperar los fondos jubilatorios, la asignación de recursos, la buena gestión, que nos han permitido ir tomando decisiones de política económica para llegar hasta acá. Por ejemplo, la asignación universal por hijo hubiera sido impensable si no hubiera un gobierno que defendiera sus fondos como lo defiende este gobierno. La netbook para los chicos en el colegio sería impensable si no hubiera un gobierno que defendiera las cuestiones financieras como defiende este gobierno. Porque en definitiva, la soberanía es la capacidad de toma de decisiones sobre tu presupuesto. O por lo menos gran parte de la soberanía tiene que ver con eso. Con si vos vas a dar respuesta a los que más tienen en el mundo o si vas a defender a tu pueblo. Porque acá hay otra cuestión que sobrevuela todo, que es ¿cuál es el problema de la economía mundial hoy? Desde nuestra óptica es la desigualdad. Las burbujas, estos grandes problemas son producto de la desigualdad. Cuando vos tenés una economía en la cual muy poquitos tienen todo, bueno, claramente ni lo gastan ni lo invierten y se producen las burbujas financieras. En Argentina está en el proceso opuesto, está en una mejor distribución del ingreso que le ha permitido al propio mercado interno ir superando las crisis internacionales, con vaivenes, con dificultades, pero estamos todos los días un poquito mejor. Ahora,
Si uno entra en los planes de ajuste y en esto de el mercado financiero y cumplir a rajatabla, agrava la distribución del ingreso en dos sentidos. En el sentido interno, porque vos, el ajuste no es neutral, vos ajustás la educación, le sacás a los maestros, a los jubilados para pagarle a los fondos buitre y a los acreedores externos. Entonces, empeorás la distribución del ingreso dentro de tu país. Pero al mismo tiempo, empeorás la distribución del ingreso mundial, porque queda concentrada en muy poquitas manos del mundo, no ya de tu país, esos fondos. Entonces, nosotros decimos, ir en camino del ajuste, ir en camino de las leyes del sistema financiero por sobre todo, no solo va en contra de un imperativo moral que es que la mayoría viva mejor, sino que además es insustentable desde el punto de vista de la dinámica económica. Eso lleva a las crisis recurrentes de burbujas especulativas que hacen que el mundo sufra colapsos como el 2008 o el 2012. Cintia. Sí, estaba escuchando lo que decía Amado sobre los problemas de la economía. Está clarísimo y son didácticos al plantear las expresiones externas, que son las de los fondos buitres. Yo quería introducir, ya aprovechando que están aquí en el programa, las presiones internas y poner sobre la mesa dos palabras fuertes y que me parece que necesitan la misma didáctica, que es dólar e inflación. Entonces, el planteo de la brecha del dólar, la semana pasada hubo toda una denuncia, recuerdo en este momento el diputado Feletti hablando de la presión del sector agroexportador con respecto a que no se vendiera la soja y que eso estaba generando también una dificultad. ¿Cuánto nos afecta la situación del dólar ilegal y esa brecha que hay importante? Y el tema de qué está haciendo el gobierno para frenar un proceso inflacionario, que me parece que una de las medidas es la de Moreno con respecto al congelamiento de precios. Hacemos una cosa, vemos primero el informe sobre Chipre, que también tiene que ver con esto. Chipre, su corralito, las delicias del neoliberalismo, lo vemos y contestamos a estas cuestiones. La decadencia del modelo neoliberal, el corralito chipriota. Empecemos analizando lo que ocurre en la isla mediterránea. El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, ha querido ser muy claro en su primer acto público después del rescate. Déjenme enfatizar esto. No tenemos ninguna intención de salirnos del euro. Ich bin sehr zufrieden, dass es gelungen ist, in der vergangenen Nacht eine Lösung für Zypern zu bekommen, das heißt eine Insolvenz. Por primera vez en un país de la eurozona, la gente no puede acceder a parte de su dinero. Mientras el jueves se enciende la tensión de la calle, agencias y analistas alertan del riesgo de contagio y de que la chispa puede desencadenar otra crisis mayor. Pero eso no es el principal problema, el llegar a un acuerdo de las autoridades de ese país con la Unión Europea, un rescate. Imagínate que la gente no fue a festejar al obelisco chipriota porque se sabe que cualquier tipo de solución siempre es dolorosa. Los depósitos de menos de 100.000 euros no se los puede tocar, a pesar de que hace 2 semanas intentaron tocarlos y el Parlamento lo rechazó. ¿Qué pasa con los depósitos de los ahorristas, no de las empresas, no, de la gente que tiene más de 100.000 euros en un banco? Van a confiscarlos, los congelan, no van a poder acceder estas personas a los depósitos de más de 100.000 euros y está previsto que el Estado les quite entre un 15 y un 30% de los ahorros. Es decir, en forma de impuesto ya no, en forma de bono, como pasó en la Argentina, que bueno, la gente no tenía otra variante, no podía acceder a sus plazos fijos y después el Estado les dijo, bueno, se los cambio por bonos y se los devuelvo dentro de 10 años. En este caso no, es una quita, que así se compromete la Unión Europea a enviarles los 10.000 millones de euros que necesitan para salvar los bancos y salvar a la economía. La crisis es gravísima y se notó en el partido clasificatorio para el Mundial entre Suiza y Chipre. La obligación hoy de ganar, o ya vamos a estar repasando, como decíamos, algún par de resultados que han favorecido a esta Suiza que hoy se debe imponer aquí ante un estadio semivacío en Chipre. Realmente no hay nadie en el estadio, la situación, obviamente la realidad que se vive en Chipre, económica, política y demás, hace que esto así sea para este partido. Una vez más me hace acordar a la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue nuestro corralito que decían que iban a hacer un cordón sanitario para evitar el contagio? Esa era la terminología que se usaba en aquel momento, como si fuéramos más o menos leprosos. Ahora ya se está hablando, bueno, de Eslovenia, que es un país de la ex Yugoslavia, también se tiene miedo por Malta y bueno, siempre está Italia y España, ¿no? Los últimos 15 días antes del corralito chipriota, los grandes capitales, ya sea rusos como de otros países, en realidad fugaron el dinero, o sea que los grandes ya estaban advertidos. Me hizo acordar un poco lo que pasó acá en la Argentina con el corralito, una vez más, ¿no? Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación
a la extracción de dinero en efectivo por cifras de 250 pesos semanales. Usted es dueño de su dinero y usted el dinero lo tiene en el banco. Sí. Usted podrá visitar a su dinero los días domingos de 18 a 20 y se lo darán para que usted lo toque, para que juegue, haga un juego recreativo, dialogue con su dinero y luego se lo retira, pero el dinero es suyo porque el dinero queda en el banco. Le confieso que tengo una gran expectativa por este programa, porque el destino ha querido concentrar en un hombre lo que suponemos va a ser la clave de la salida de la recesión en la Argentina. Clave quiere decir llave. ¿Tendrá Cavallo la llave? Y Cavallo viene de Europa y de hablar del euro con las autoridades monetarias francesas. ¿Cómo va a ser para retomar el camino del crecimiento económico que tuvimos en los años 90 y que perdimos después? El huracán Cavallo cambia el paisaje político. Bueno, sabe que hay mucha expectativa de esta noche. Ajá. No nos va a defraudar, ¿no? No. ¡Cavallo, compadre! ¡La concha de tu madre! Empieza nuestro encuentro semanal con la verdad. Argentina tiene que estar en el mundo, tiene que estar en este mundo que se globaliza. Es que le demos a nuestra convertibilidad un sentido aún más mundial. Es decir, que un peso valga $1 y valga también €1. El peso va a ser más estable que cualquiera de los dos con respecto a la otra moneda. Estoy comprometiendo el futuro de mis hijas. Confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la roban. Empieza nuestro encuentro semanal con la verdad. Es increíble que ahora se lo consulte a Cavallo sobre la crisis en Chipre. Chiste de Paz y Rudy en página 12. Mingo, en Chipre están aplicando tus ideas. ¿Cuál de todas? ¿La estatización de la deuda privada, el recorte de jubilaciones o el corralito? Creo que todas. Lo que tiene que hacer Chipre, en mi opinión, es resolver bien el problema de los bancos. Lo que no debe hacer Chipre, y en ese sentido se tiene que diferenciar de Argentina, no tiene que cometer el error que cometió Argentina en el año 2002, es salirse del euro. Para finalizar, el Nobel de Economía, Paul Krugman, analiza las graves consecuencias que podría sufrir Chipre al decidir seguir con el euro. Que justamente es lo que recomienda Cavallo. The New York Times por Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Han pasado ya 3 años desde que sugerí la posible salida de Grecia del euro. Una crisis bancaria seguida por tajantes límites en los retiros bancarios, similares al corralito argentino en 2001. Y luego, después de que se eliminaran los argumentos contra la salida del euro, la reintroducción de una moneda doméstica. Chipre está ahora siguiendo la primera parte de este guión. Y déjenme preguntar otra vez, ¿cuál es el sentido de mantenerse dentro del euro? Tanto la conveniencia como la eficiencia de mantener una sola moneda han desaparecido. Mientras tanto, el futuro de Chipre dentro del euro es solo una de las incógnitas, tras años de demoledora deflación y catastrófica austeridad. ¿Existe la esperanza de que algún día, de alguna manera, se vuelva al status quo previo lo suficiente como para justificar todo esto? Bueno, ministro, vamos a retomar las cuestiones que planteó Cintia sobre, los temas de este momento, el dólar, la inflación y la soja que no la quieren vender. ¿Qué pasa? Mira, primero una reflexión a esto. Cuando lo veíamos en el informe anterior a Prat Gay, yo digo, no sé desde dónde habla Prat Gay, si como diputado o como administrador de los fondos de Amanita. Pero cuando decía que lo que teníamos que los países se siguen endeudando, los países no pagan deuda, la verdad, siempre refinancian sus deudas. Yo me imagino decirle eso a los chipriotas, a los griegos, ¿qué pensarán, no? O sea, los que hoy están en la calle, los españoles, los italianos, creo que es la mejor muestra de que esas que parecen verdades de perogrullo o cómo no se dan cuenta que la deuda no se paga, hay que seguir financiándose, el mercado siempre está ahí, el mercado está disponible.
qué error garrafal que cometen y siguen cometiendo, porque siguen aplicando las mismas recetas. En cambio, los países que se han desendeudado y que no dependen del mercado, justamente, como decía el vicepresidente, tienen la soberanía para aplicar sus recursos donde toman las decisiones políticas. Y eso, en definitiva, es de lo que se trata. Con respecto al dólar, lo escuchaba Bonelli el sábado a la mañana, porque venía en el auto escuchándolo. Y la verdad que el tipo entrevistaba a los opinólogos de siempre respecto de la presentación que habíamos hecho la noche anterior. Y entonces, como buscaba encontrar la beta para la crítica, y no venía, y repetidamente pasó lo mismo con los tres. Entonces, ¿cuál era la siguiente pregunta? Bueno, ok, está bien, era la presentación, es la que tenía que hacer, ok. ¿Y el miércoles? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cómo influye esto con el dólar? Era buscarle la vuelta para encontrar. Y un poco de eso se trata, Cintia. ¿Qué va a pasar el miércoles con el dólar ilegal, con el dólar paralelo, como lo quieran llamar? Y va a seguir, los especuladores van a seguir especulando y el gobierno va a seguir, no va a pasar nada en realidad, el gobierno va a seguir haciendo lo que viene haciendo y la presidenta va a seguir rompiéndose el lomo, tratando de que los empleos se mantengan, de crear nuevos empleos para los que se insertan en el mercado laboral, de seguir manteniendo la actividad económica, que es de lo que se trata. Ahora, Hernán, hubo una reunión en Casa de Gobierno, justamente cuando fue, corregime si me estoy equivocando. Hay un montón de reuniones. No, digo, la verdad, nos reunimos, tal vez puntualmente hasta... quiero preguntar si justamente si la brecha del dólar perjudica, si esto genera preocupación o no, y cómo, por ejemplo, qué pasa con el planteo sobre justamente lo que planteaba Feletti o algunos funcionarios de gobierno sobre la negativa y la presión de algunos sectores sobre justamente que pueden incidir en un mercado que además es muy volátil, porque recordemos que estamos hablando de un mercado pequeño, corregime. Ilegal, pequeño y volátil. Ahora, ¿eso genera preocupación, no genera preocupación? A ver, estamos hablando de los mismos que buscan, mencionaba el tema de la soja, buscan exactamente lo mismo. El mercado ilegal del dólar es una forma de presionar al gobierno para conseguir una ventaja que se llama a través de una medida que nadie dice explícitamente, pero buscan, que es la devaluación del tipo de cambio oficial, que sabemos cuáles son las consecuencias que trae. Las consecuencias que trae la devaluación no son ni más ni menos que la pérdida de poder adquisitivo en los que menos tienen. Como decía Amado, la pregunta es cómo frenar esas presiones. Cintia, tengo una mala noticia. También pensamos lo mismo que Feletti. Claro, somos un equipo. Claro. Lo que te quiero decir es esto. Acá está claro. Mala noticia para mí no es. Para Clarín. Claro, la cohesión. Claro. Está buenísimo, 678, está buenísimo el equipo de la presidenta. Claro. Pero yo lo que quiero decir es esto. No es nuevo para nuestro espacio político lo que está pasando. Si querés, ni bien ganamos la elección anterior, pasó exactamente lo mismo. Y este tema de que hay sectores que buscan especular con su producción de bienes y servicios, pasó en lo de la 125 y se repitió algunas otras veces. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que siempre la presidenta pone en marcha? Primero, tranquilidad. El gobierno tiene una situación fiscal sólida, el gobierno tiene reservas, el país está funcionando, el gobierno tiene un nivel de desempleo que es récord, creo que en la historia argentina, y el país sigue invirtiendo y va a seguir para adelante. Primera cuestión, o sea, para el 95% de los argentinos, que son los que viven, sueñan, sufren y quieren que les vaya bien en este contexto, bueno, hay un horizonte muy claro en cada una de las acciones de gobierno. Para el 5%, que es el que lleva adelante estas cuestiones especulativas, el gobierno, nadie le va a torcer el brazo. Nadie le va a torcer el brazo porque sabemos cómo y tenemos con qué. Y lo hemos demostrado una y otra vez. Todo este circo que se arma alrededor del dólar blue, que en definitiva son alguna decena de millones de pesos, de dólares diarios, nosotros vamos a seguir como venimos hasta ahora, marcando que es una cuestión de muy poquitos y que no tiene impacto en la economía real, que es en realidad lo que ellos buscan.
Ellos buscan que se espiralice esta cuestión respecto de la economía real. Hay planteos, por ejemplo, sobre el mercado inmobiliario, ¿no? Que generan algunas Pero ahí te voy a dar, por preguntas. ejemplo, lo que está pasando en el mercado inmobiliario. En todo lo que es construcción ya se ha desarrollado un financiamiento en pesos que está funcionando y que obviamente se ve más en el interior que en la capital, porque es donde hay más terrenos para construcción nueva. Acá el problema es distinto porque tiene que ver con compra-venta de inmuebles y no con construcción nueva. Entonces, lo que más a nosotros nos preocupa, que es la construcción nueva, que es lo que emplea mano de obra y genera cadena de valor, ya se están encontrando soluciones. Una es del Estado, con Procrear, que realmente sí, que aumentaron los índices va a tener un de impacto mucho más grande que el que hoy se está viendo, porque no tiene solo que ver con la construcción individual, sino que también tiene que ver con construcción colectiva. Y por otro lado, el propio sistema de construcción, los corralones, los desarrolladores, los constructores, ha tenido realmente una evolución más rápida de la que podíamos esperar y está funcionando. Quiere decir que en esos términos las cosas se van acomodando y en realidad esos tipos tienen más problemas de falta de pesos que de dólares, porque ellos pagan sueldos en pesos, entonces cobran sus cuotas en pesos y está funcionando y hemos hablado y pensado sobre este tema más de una otra vez. El otro gran tema, para no eludir ninguno, precios. El tema de precios muchas veces se intenta ridiculizar lo que nosotros decimos, a mí me ha pasado en términos personales, cosa que no me importa, porque lo que importa son los resultados. Y acá nosotros, esto que Moreno ha dicho tantas veces de premium, productos básicos y medianos, está funcionando y va a seguir funcionando de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina tiene dos ritmos de crecimiento de precios distintos. Uno de las clases populares, que son los precios que realmente se le pone más el foco y se lleva adelante, y otro que ha tenido tal vez otra velocidad, que es precios urbanos de sectores de mayor poder adquisitivo. Y el secreto es seguir trabajando en esta línea, esto que se viene haciendo, trabajando con las cadenas comercializadoras, extendiendo esto a otros sectores de la cadena, porque al final, sí, cuando llega al supermercado, claro, cuando llega al supermercado ya pasó los que venden el vidrio, los que venden el aluminio, los que venden las materias primas, seguir extendiéndolo a esos sectores y la búsqueda de cuestiones innovadoras, como puede ser esta tarjeta que se pone en marcha, que tiene que ver también con mejorar el tema de la cadena de comercialización, porque el sector financiero tiene ganancias y tiene que aportar su parte en lo que viene. Y todos los sectores tienen que entender que la Argentina es un proyecto colectivo, porque cuando la Argentina, no es que esto, venimos a decir al estilo, vine con el corazón y me contaron con el bolsillo, no. Nosotros vamos por donde hay que ir, porque no nos van a decir que no somos enérgicos en las cuestiones que hay que ser enérgicos. Pero todos tienen que entender que este es un proyecto colectivo y que ya lleva 10 años. Entonces nosotros no vamos a rifar este crecimiento de 10 años, que además hay una circunstancia muy importante que yo creo que el 95% de los argentinos se dan cuenta, los que piensan igual y los que piensan distinto. Cuando nosotros hacíamos lo que nos decía el Fondo Monetario, lo que decía Cavallo, lo que venía uno y decía, nos fue mal a todos, a la larga nos fue mal a todos, salvo unos poquitos que son los que siempre les va bien, pero es menos del 5%. Nosotros lo que hemos hecho en estos 10 años, los 40 millones, los que pensamos de una manera, los que piensan distinto, lo hemos hecho entre argentinos. Y lo estamos sacando adelante entre argentinos, con las dificultades de contexto que pone la economía internacional, bueno, con todo lo que venía Argentina a marcha atrás cuando asumió Néstor Kirchner, lo venimos llevando adelante y lo vamos a seguir llevando adelante, no vamos a dejar, porque lo que se surgía del informe anterior y lo que surgía de algunas cosas que ustedes permanentemente presentan es que hay personas que piensan la economía desde el sector monetario, desde el sector financiero. Entonces las respuestas son, hagamos la convertibilidad, hagamos esto, hagamos el otro, y no se dan cuenta que la única cuestión importante para que una economía sea sustentable es que haya gente laburando, que haya gente trabajando. Y los que mejor entienden esto es el pueblo argentino y su presidenta. Entonces, nuestro camino con dificultades, con los especuladores, con el intento del dólar ilegal, cuando tratan de especular con los stocks de producción, va a ser siempre lo mismo. Una apuesta muy fuerte a seguir teniendo un camino de certezas hacia adelante. En un mundo que es un cambalache, certezas hacia adelante. Y la certeza es, vamos a cuidar los puestos de trabajo, vamos a cuidar la industria argentina, vamos a seguir con la sustitución de importaciones, en definitiva vamos a seguir con una economía nacional que le conviene a la gran mayoría. Sí, el planteo...
Perdón, es una consideración nada más que decir. El planteo viene a cuento de que muchas veces la crítica opositora, que muchas veces es falaz, dice, bueno, el kirchnerismo no habla justamente de dólar e inflación. Me parecía que era interesante que ustedes utilicen la misma didáctica para hablar de los fondos buitres de estos temas, porque un tema, por ejemplo, con respecto al planteo de los dólares, es que también por nuestro crecimiento, por todo lo que está pasando, hay una capacidad de ahorro importante en el sector de la población. Y el planteo es cómo ahorran los argentinos que ahora no pueden ahorrar más con dólares. Uno de los planteos fue YPF. La última pregunta que me queda planteada es si hay algunos otros mecanismos que está pensando el gobierno para ese sector que tiene capacidad de ahorro. No solamente lo está pensando, sino que lo está llevando adelante. Si vos recordás uno de los debates que dimos a fines del año pasado, y para mí fue muy interesante y muy exitoso porque aglutinó no solamente a los nuestros, sino también a la oposición, fue el tema de la ley de mercado de capitales. Estamos en marcha de un nuevo mercado de capitales y tiene que ver con eso. Cuando lo fuimos a defender al Congreso, dijimos, esto no es solamente poner el mercado de capitales en línea con el mundo en términos regulatorios. Esto tiene que ver con ofrecer nuevos instrumentos e incorporar nuevos actores. Tenemos que crear nuevos instrumentos que lleguen al ahorro de la gente y tenemos que incorporar a la gente al mercado de capitales. Hoy la verdad es que si vos le preguntás a tu vieja, o incluso mi vieja, mi viejo, que tienen un mango de más, si pueden comprar o si estarían interesados en comprar acciones, no saben cómo hacerlo. Y además es carísimo. La verdad es que hoy hay 3 o 4 en las ciudades donde hay alguna bolsa o algún mercado, pero no alcanza ni es sencillo para que la gente pueda canalizar el ahorro que tiene, no necesariamente únicamente a los bancos, que es la única solución o la única opción que hoy tienen. Sí, el plazo fijo. Exactamente, el plazo fijo, la caja de ahorro, hacia... Que además no compensa el proceso real de inflación que hay, digamos. Pero además hacia el sector productivo, porque la clave, Cintia, la clave está en que hacer además mercados de capitales regionales. La clave está en que el ahorro de una región quede en esa misma región. ¿Cómo? ¿A través de la timba financiera? No, a través de instrumentos que emitan las propias empresas del lugar. Y en definitiva es el círculo virtuoso, porque la gente ahorra, pone la plata en empresas que generan nuevos proyectos, nuevos empleos, hay impuestos que se pagan, hay más consumo interno, hay más mercado interno. Eso es en definitiva, lo que pasa es que eso es en definitiva lo que estamos haciendo. Y lo estamos llevando adelante, no es esto un proyecto, lo estamos llevando adelante con los mercados. Mirá, esto es algo interesante que pasó en este sector, menor pero importante a futuro. Había toda una idea de que las bolsas, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires era el único ente importante del en el mercado de capitales de la Argentina y nada podía hacerse por fuera de ella. Hoy en día estamos viendo cómo mercados del interior se están asociando, mercados del interior se asocian con mercados de capital para hacer, en definitiva, lo que es el proyecto, que es unirlos a todas en una plataforma común que le permita a cualquiera, desde cualquier lugar del país, mediante una computadora, acceder al mercado de capitales. Me parece que también pasa mucho y muchas veces porque los que hablan, los que critican, generan esas verdades que parecen obvias, como te decía lo de la Bolsa de Comercio, y las voces que van hacia soluciones locales, soluciones nuestras, soluciones que se adaptan a nuestras realidades, no tienen tanto peso. Eso me parece que pasa en muchos ámbitos, entre otros, por ejemplo, con el dólar, porque la verdad es que en términos de dólares yo escuché muchas veces a la presidenta, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿dónde está la supuesta ausencia de dólares? ¿Dónde se dice que dónde está demostrado que en la economía argentina faltan dólares? Sí, me gustaría ver las estadísticas de salida del país de este fin de semana. No, ni está bien ni está mal, digamos, es la realidad. Bueno, aumentó proporcionalmente, ¿no?, la gente que viajó a Miami, por ejemplo. Y los títulos dijeron, a pesar del cepo cambiario. O a tantos lugares. Y además, mirá, mientras hablaba Hernán, la hipocresía, ¿no? Los mismos que te hablan de la inflación son los que dicen que hay que subir las tarifas. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Les preocupa una cosa
o la otra? ¿De qué están hablando? Yo creo que están muy acostumbrados a repetir cuestiones sin pensarlas y sin estudiar el impacto que esto tendría. Entonces, tipo se para y dice, no, estoy muy preocupado por la inflación y además las tarifas están bajas. Pero explícame qué es lo que querés hacer. Después le das el país y lo vuelcan. Y esto el pueblo argentino ya lo entendió. Le das el país y lo vuelcan, porque en realidad son repetidores de cosas que en algún lado se dijeron, y en el lugar donde se dijeron era por interés de alguien, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que está quedando arriba del tapete en esta etapa de la vida política y económica de Argentina, ¿no? El Banco Central no deja de perder reservas. El miércoles fue el último día hábil. Miércoles. Sí. Pagamos 230 millones de dólares del bono par, pagamos servicios de deuda del BID y del Banco Mundial, y el Banco Central compró 100 millones de dólares, incorporó a la reserva. Entonces, hay mucho se habla, y como dice Amado, se repiten esas cosas y parece que, y quedamos en el otro lado, digamos. ¿Cómo no se dan cuenta que lo mejor es desdoblar el tipo de cambio? ¿Cómo se están perdiendo la oportunidad de capturar las ganancias que implican para el Estado que haya un tipo de cambio diferenciado? Y parece que esto, qué nabos que somos, digamos. Lo está diciendo irónico, ¿eh? Claro, sí, por supuesto, por supuesto. A ver, no, porque en definitiva... No maten al mensajero, yo entiendo. Pero está bueno que se pueda hablar de todos estos temas, porque en definitiva lo que ha logrado esta etapa de la Argentina, el liderazgo de nuestra presidenta, es tener un sistema que funciona. Se hablaba de la independencia del Banco Central. Yo creo que en pocas etapas de la historia argentina el Banco Central está funcionando tan bien y tan armónico con lo que necesita el país como se va a cumplir esta etapa. Un año de la reformación. Ahora, si alguien esperaba que el Banco Central tiene que ser la herramienta del ajuste y el dique de contención para las políticas populistas, bueno, no está en la cabeza de este espacio político. Claro, para eso ya estuvo y ya fracasó. Entonces, creo que hay un doble estándar, sobre todo en la academia, porque es otra cosa que me parece que hemos perdido de vista, y si podemos hablar de esto también, me gustaría hacerlo. Porque Racing. Racing no es muy camponista. No, porque fuera de broma, se repiten las cosas como si nada, ¿viste? Acá, cuando Argentina necesitaba ayuda, la teoría dominante en los centros de estudio académicos era el moral hazard, que quiere decir el riesgo moral. Entonces decían, no ayudemos a ese país porque se corre el riesgo moral de que todos pidan ayuda, más o menos esto era, ¿no? Y bueno, nos largaron la mano y allá fue la Argentina. Ahora, en el 2009 existió el mismo problema, pero en cabeza de los bancos. ¿Qué salió a decir la academia? No, saquemos moral hazard. Ahora el concepto es too big to fail, muy grande para caer. Entonces corramos a salvar a los bancos porque la academia la academia lo que le da es el marco, la tintura para que parezca académico, una cuestión que es de mangos, es de intereses, es de guita. Entonces le ponen un tinte de tipos que hablan muy serios y muy engolados. Científico, falsamente científico. No es ciencia, es la ciencia económica lamentablemente se ha convertido en una cuestión solamente ideológica, en un discurso ideológico impuesto desde los centros académicos y los centros de poder. Lo mismo nos pasó cuando fuimos a defender a la Argentina, el juicio que nos mandó la presidenta de... Yo estaba sentado ahí y recordaba todo lo que se habló en la Argentina de la seguridad jurídica, del no rompimiento de contratos. Y sentado ahí viendo a todos esos tipos de los fondos buitre, y era como una película, la pompa de eso, yo pensaba, seguridad jurídica para estos les es fácil y rápido. Para los que le sacaron el 13%, para los jubilados, para los docentes universitarios, esos no tienen seguridad jurídica. Entonces son todos conceptos muy lábiles, ¿no? Que realmente es una falacia intelectual tremenda, en la cual colocan justamente a través de los medios dominantes para que permee en las poblaciones. Pero no puede ser que seguridad jurídica sea que un tipo cobre un bono y no sea seguridad jurídica que un tipo le saquen el 13% de su sueldo. No, hay algo ahí que no camina, entonces no puede ser una cuestión académica ni intelectual. Es un bolazo y es una cuestión ideológica y de pensar quién se lleva al mundo puesto. Ahora sí. No, mi pregunta va más... A uno de los temas que planteábamos antes con respecto al tema del consumo y al congelamiento de precios y al lanzamiento de esta tarjeta para evitar
digamos, las grandes comisiones que ganan los bancos. Mi pregunta va a lo siguiente. Según explicaron hasta ahora distintos funcionarios del área, estas comisiones se verían reducidas de un 2,5 a un 1%. Ahora, en lugar de los bancos serían los supermercadistas los que se quedan con esta ganancia. ¿Por qué los supermercadistas son mejor que los bancos para quedarse con esa ganancia? ¿Por qué es necesaria ese instrumento y no se puede directamente presionar, si se quiere, a los bancos para que bajen las comisiones usurarias que cobran, que no tienen parangón en otros países de América Latina, por un lado, en cuanto a lo que cobran de intereses directos? Es que justamente ese es el sentido al que vos estás proponiendo. Claro. Pero, tener instrumentos alternativos para que justamente que haya una mayor regulación. Acá otra cosa que ha quedado en claro en el mundo, no en Argentina, es que los mercados financieros necesitan regulación. Sin regulación el desborde es completo. Entonces, cuanto uno más instrumentos alternativos tenga, por eso yo decía que es una cuestión creativa, es un avance saludable, más puede tener grados de libertad para la regulación. Y creo que va en ese sentido esto, ¿no? O sea, uno no está pensando que es para favorecer a un sector económico en detrimento de otro, sino para, a través de todo esto, encontrar que esa mejora llegue al conjunto de la población. Ahora, y con respecto a las comisiones usurarias que cobran las tarjetas de crédito, digamos, ¿no hay instrumentos actualmente, a partir incluso de la modificación de la Carta Orgánica del Central, que permita, digamos, que no cobren, qué sé yo, tasas de interés que superan el 40% o más, bueno, incluso? El 62 al 80, sí. Bueno, un poco lo que decía Amado va en ese sentido, ¿no? O sea, al crear un instrumento que dé el mismo servicio y cobre por el mismo servicio menos, uno entiende que el consumidor, en definitiva, es el que se busca beneficiar, va a ir yéndose hacia esos instrumentos que lo benefician. Y eventualmente los que hoy están cobrando de más deberían ir ajustándose. De cualquier manera, el Banco Central también está muy atento a estas cuestiones y seguramente va a estar controlando esta cuestión también con las tarjetas. Pero la idea que está detrás de las tarjetas de los supermercados tiene que ver con dar un instrumento específico para la compra en esos supermercados que de alguna manera, que beneficien, no de alguna manera, que beneficien a los consumidores y que arrastren de alguna manera a los otros instrumentos hacia ese mismo estándar. Lo que se busca es que se iguale para abajo en este sentido, en esta ocasión, para beneficio de los consumidores. La competencia los obligue a bajar. Competencia con regulación. Con regulación. No una competencia. El Banco Central no está ajeno tampoco a la cuestión. Ni esta tarjeta estaría ajena a la regulación. A mí me quedó un tema que hoy tratamos, el asunto de la soja. Creo que esta tarde Echeverri volvió a decir, que el presidente de la sociedad rural, que sería un suicidio vender soja ahora y no queremos que se suicide, pero que la venda. Sí, acá hay que tener, por supuesto, acá hay que tener cuidado también entre aquellos que son provocadores profesionales, claro, y la gran mayoría de quienes trabajan en distintos sectores. Evidentemente hay un sector empresarial en diversos rubros que trabaja de provocador y profesional, porque tiene que ver con las ganancias y con lo que esperan de un modelo económico distinto. Entonces, acá, te repito, creo que la clave es lo que hizo Mercedes, de salir a decir, mira, acá hablar de una devaluación es una locura. También pensamos parecido a Mercedes. Sí. Mirar para adelante una devaluación es una estupidez, es un dicho interesado que se dijo. Repito, certezas, tranquilidad. Y bueno, con todas las herramientas buscar que se cumpla con la ley en la Argentina. Pero yo creo que la gran mayoría de los productores tienen claro que tiene que seguir con su ciclo productivo, ¿no? Son pocos los que tienen la posibilidad de vivir de una forma en la cual puede decir, bueno, 2 años no vendo. Dejo el campo. Hay algunos, pero no son la gran mayoría. Entonces acá nosotros... Especuladores, no son productores en general. Nosotros tenemos que tener claro que representamos la mayoría. Y la mayoría está en todos lados. Y que trabajamos para los 40 millones. Eso es lo que siempre marca la presidenta. Y bueno, los provocadores profesionales seguirán su ruta como vienen desde el año 2003. Bueno, vamos a hacer un corte y la seguimos. Después del corte hay más 678. Para contarte
te canto. Quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos.